Denori, hasieran eskertu beharko nuke osalanari bere gonbidapenaren-gaitik, baina ikusita zaudeten guztioi ez nao hain ziur, ez? Bueno, debería agradecer a Osalan la invitación para participar en esta mesa, pero como decía, vista la cantidad de personas que tengo enfrente, pues asusta un poquitín y no sé si lo tengo tan claro, ¿no? En cualquier caso, la petición de Félix en particular era pues contar nuestra experiencia de CAF. Yo ya conocía cuando me invitó el borrador de la guía y bueno, pues la propuesta asustaba un poco viendo el marco teórico que nos ha presentado antes, pero decidí que iba a contaros simplemente nuestra experiencia y bueno, está claro que no está hecha con el rigor que la guía, no voy a decir que exige, sino busca, pero también tengo que decir que la aparición de la guía nos va a servir para ir mejorando progresivamente y consiguiendo que lo que estamos haciendo pues sea más riguroso todavía. Me vais a perdonar también si en algún momento tengo algún acceso de tos, pero todavía estoy bajo los efectos de la Citromax y tardará un tiempo en ser efectivo, así que disculpadme si es que tengo algún acceso. Comparto la idea de la guía de que esto de la vigilancia colectiva de la salud no es algo que sea específico del ámbito sanitario. Sin duda es una responsabilidad empresarial y en su gestión diaria debe participar sobre todo el resto del equipo de servicio de prevención. Pero también es verdad que la realidad hoy por hoy es otra y cuando les hablas de epidemiología al resto de los técnicos del servicio de prevención, pues justo les suena como algo que tiene que ver con epidemias y poco más, ¿no? Así que ahí también tenemos que hacer un trabajo de extender todo esto al resto del colectivo. Antes de comenzar también querría hacer una pequeña mención con respecto a CAF. Yo represento a una empresa en este caso que tiene en las factorías de Beasain e Irún 2.600 trabajadores aproximadamente. Supongo que no es el modelo tipo de empresa en el que trabajáis la mayoría y eso sin duda tiene incidencia a la hora de nosotros hacer más o menos cosas, ¿no? Además de eso, pues CAF se dedica a fabricar trenes, básicamente, es lo que todos conocéis, desde prácticamente la utilización de la chatarra, la fabricación del acero, hasta que sale el tren. Ese es el tren Oaris de alta velocidad que he diseñado y fabricado por CAF, hasta que sale ese tren a vía, pues hacemos todo el proceso productivo, con lo cual hay multitud de profesiones, multitud de talleres que permiten, sobre todo en el caso de la vigilancia de la salud, hacer comparaciones entre ellos. Además, todo esto se desarrolla en una factoría que tiene de longitud unos 2 kilómetros aproximadamente y muchísima extensión, con muchos lugares de trabajo distintos, cada uno con sus particularidades y, como os digo, esto facilita que se pueda comparar áreas con cierta facilidad, ¿no? Bien, hace algunos años, cada vez que me encontraba con el consejero delegado de CAF, pongo la foto porque aparece en internet, no se le ha pedido permiso y espero que no me eche la bronca porque él no sabe nada de esto. Cada vez que me encontraba con él, o bien en el examen de salud, porque viene todos los años, o en cualquier lugar del taller, me preguntaba: hola Iñaki, ¿cómo está la salud de la empresa? Y joder, yo me llevaba la mano a la cococha y decía: ¿qué le cuento? Bueno, pues bien, ya sabes, algunos mejor, otros peor. Bueno, siempre un poco salía por la tangente y no contestaba con claridad lo que él me preguntaba, también de una forma trivial. Él no tenía, a pesar de ser economista y estar rodeado de ingenieros y le gustan los números, pues tampoco me pedía nada en concreto, simplemente era un saludo casi cordial, pero a mí me daba que pensar. Y un día dije: joder, pues algo le tengo que responder a este señor que sea más concreto que esto, ¿no? Y empecé a pensar que qué le podía decir, ¿no? Y decía: fijaos qué pregunta tan sencilla, ¿cómo está la salud de la empresa? ¿Podríamos responder cada uno de nosotros a esta pregunta de una forma un poco concreta? Pues parece que no, ¿no? Si no sabemos dónde estamos, ¿cómo coño vamos a
saber dónde queremos ir, ¿no? Entonces dije, pues aquí tenemos que buscar la forma de situarnos, a ver qué GPS encontramos que nos diga cómo estamos en salud, ¿no? Con todas las cosas que hacemos, que estamos haciendo todos los días. Bueno, pues pensé, aquí hay que medirnos de alguna forma y empezamos a pensar en indicadores. En aquel momento, pues indicadores, yo la verdad es que no encontré muchos más allá de los clásicos de siniestralidad, absentismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos que inventarnos pues los indicadores que nos parecía que nos podían servir y sacamos una lista pues de muchos indicadores que van ahí desde estructura y costes, fijaros que no tiene nada que ver con, o poco, con vigilancia de la salud, pero también hasta otros que tienen que ver con promoción de la salud, formación, información, etcétera, etcétera, ¿no? Relaciones con el resto del equipo, que no están ahí todos, sino unos cuantos, ¿no? Bueno, afortunadamente la guía nos va a dar apoyo. Esto está hecho bastante antes que la guía y, por tanto, ya tengo algunas ideas que nos ha transmitido José que permitirán mejorar, supongo, con el tiempo estos indicadores. Bien, más que hablar de vigilancia de la salud, yo quisiera hablar de gestión de la vigilancia de la salud colectiva. Me parece que es más apropiado, ¿no? ¿Cómo hacemos los médicos del trabajo todo esto que Félix y compañía nos han presentado antes y que nos queda un poco grande, ¿no? Pues básicamente la cuestión consiste en buscar control y seguimiento de indicadores de salud, que son los que queramos, o de riesgos también, de colectivos o grupos de trabajadores. Para eso, una vez que conozcamos esos indicadores, tengamos la referencia inicial, establecemos objetivos, y elaboramos, desarrollamos y ejecutamos un plan de acciones dirigido a modificarlos en el sentido que nosotros queramos, ¿no? Y una vez desarrollado ese plan, pues volvemos a medir a ver si lo que hemos hecho ha servido para algo o no ha servido para nada. A efectos prácticos, a mí se me ocurrió que lo que nosotros hacemos todos los días se puede separar en dos categorías, digamos. Aquellas vigilancia de la salud colectiva continua, le llamo yo, no sé si la expresión es muy adecuada, y aquellas que podrían ser de carácter puntual, ¿no? Y le llamo a continua aquellas que realizamos de una forma sistemática, generalmente de forma anual, y que permiten dotar de trazabilidad a los datos, a la vez que facilitan la toma de decisiones en la planificación de la actividad anual, así como el planteamiento de propuestas de acción dirigidas a la mejora de situaciones o condiciones de riesgo, ¿no? Es algo que vamos haciendo, midiendo todos los años, nos da pistas, la alteración de un determinado indicador o de otro, nos da pistas de un problema que o bien requiere un estudio más profundo o ya nos puede permitir incluir acciones dentro del plan anual o del plan quinquenal o como lo queramos, ¿no? Esta actividad continua supone gran parte de la actividad de vigilancia de salud colectiva del servicio médico. Y luego está aquella otra que llamaríamos puntual, que realizamos periódicamente con un objetivo específico, es decir, cuando hemos encontrado un problema o sospechamos de un problema de salud que requiere un estudio más detallado y tenemos que estudiarlo más profundamente, con más detenimiento para ver o conseguir conclusiones que nos permitan abordar acciones. En el primero de los casos se trata, pues igual que hemos venido comentando hasta ahora, la recogida sistemática de datos, calcular indicadores predefinidos. Eso nos da una impresión fotográfica de cuál es la situación con respecto al problema que estamos estudiando. Comparamos esos datos con referencias previas u objetivos, en el caso de que los tengamos. Evaluamos a lo largo del tiempo cómo va evolucionando esa tendencia, establecemos conclusiones y eso lo trasladamos a un plan de acciones. Bueno, esto, marco teórico, ya los han contado antes, pero ¿con qué cosas podemos hacer vigilancia en la salud? Bueno, podemos hacer simplemente un control de gestión de los exámenes de salud. Me cuentan a mí muchos que cuando yo hablo de tasas de reconocimiento del 98% o de asistencia a reconocimiento, fijaros, es la fuente básica de información. Si eso no lo hacemos, o sea, la gente no nos viene, difícilmente vamos a tener datos, ¿no? Bueno, pues esto es un indicador indirecto de vigilancia de la salud. Nos puede servir, ¿no? El análisis de la distribución de los trabajadores sensibles, los tipos de sensibilidades y cómo están distribuidos en las distintas áreas de la empresa y qué influencia puedan tener eso en ambos sentidos, ¿no? Lo mismo con las situaciones del embarazo. Si queremos hacer un seguimiento de los controles biológicos que realizamos a trabajadores que tienen un riesgo químico determinado, ¿no?
Luego pondré un ejemplo. O incluso analizar los resultados de los exámenes de salud por patologías, por áreas de trabajo, etcétera, etcétera, nos puede permitir darnos pistas de situaciones que muchas veces el análisis individual no nos permite ver, ¿no? Bueno, lo clásico son el seguimiento de la siniestralidad, el seguimiento de la enfermedad común, para analizar si tiene relación o no con la actividad laboral y qué tipo de relación puede tener, que es posible comparar datos relacionados o datos de absentismo por enfermedad común con datos de siniestralidad o datos de enfermedades profesionales, o incluso comparar con las evaluaciones de riesgo psicosocial. Es decir, dan pistas para poder orientar acciones determinadas a mejorarlas, ¿no? Antes he hablado, un ejemplo clásico, la evolución de los indicadores biológicos en grupos de riesgo, ¿no? Por ejemplo, en grupos profesionales de soldadores de acero, que medimos cromo y níquel, sabemos que las mediciones ambientales, en una situación que es muy cambiante por nuestra actividad, pues bueno, miden lo que miden en un momento determinado, pero nos dan una seguridad relativa. Saber con certeza que ese grupo profesional al que se le han analizado estos metabolitos a lo largo de distintos momentos del año y a distintas personas y que tienen resultados normales, pues es una garantía de que la exposición que están teniendo es baja y, por tanto, podemos garantizar, entre comillas, que no van a tener problemas por ese motivo, ¿no? Bueno, darle trazabilidad a todo eso a lo largo de los años da mucha información y permite además informar a su vez a los trabajadores. Nosotros lo hacemos todos los años, no solamente la información individual, sino la de su grupo profesional, para que sepa que están dentro de un rango de garantía, ¿no? Lo mismo puede ser, pues, en el caso de grupos profesionales de pintura con otros metabolitos específicos, ¿no? Un ejemplo clásico, el de la siniestralidad. Analizamos el índice de frecuencia absoluto y vemos que hay dos áreas de trabajo que se disparan con respecto al resto. Eso nos permite entrar a profundizar un poquitín más en esas áreas, ver a lo largo de un periodo de tiempo cómo se distribuye el índice de frecuencia, el índice de gravedad a lo largo de los meses, y a partir de ahí, si sacamos una serie de conclusiones, plantear en primer lugar al Comité de Seguridad y Salud Laboral una serie de acciones que se implementarán a lo largo del tiempo conducentes a reducir esa siniestralidad en esas áreas en concreto, ¿no? Por supuesto, luego habrá que revisar si eso realmente se ha producido o no, y a partir de ahí, volviendo al ciclo, volver a hacer nuevas evaluaciones. Cuando en los indicadores, digamos, de la vigilancia continua observamos determinadas situaciones, o cuando se nos ocurre, pues, o intuimos que puede haber algún problema en un área en concreto, pues nos dedicamos a investigarlo específicamente. Y para ello vamos a hacer una recogida específica de datos que igual no hacemos de forma ordinaria y de forma sistemática, sino que la planificamos para un determinado periodo de tiempo a través de cuestionarios, generalmente validados, o a través de otros modos de recogida de información. Calculamos los indicadores y tenemos una representación fotográfica de ese suceso, de esa situación. Igual que antes, comparamos los resultados entre áreas, o si tenemos referencias externas con referencias externas, de tal modo que las conclusiones que saquemos nos van a permitir abordar un plan de acciones dirigido a modificarlo en el caso de que entendamos que existe tal problema, ¿no? Ejemplos de eso, pues muchos. Podemos evaluar el estado de salud global de los trabajadores. Por ejemplo, luego hablaré de las lesiones musculoesqueléticas en un periodo de tiempo determinado. No voy a hablar de con las expresiones técnicas que nos ha hablado Félix, pero más o menos representan los modelos de estudio, algunos de los modelos de estudio que él ha comentado en su exposición. Bueno, cogemos un periodo amplio de 5 años y analizamos las lesiones que desde el punto de vista de siniestralidad se han dado en ese periodo, ¿no? Las lesiones musculoesqueléticas exclusivamente. Lo mismo podemos hacer con enfermedades profesionales. Analizamos en periodos largos, porque en el caso de las enfermedades profesionales su frecuencia no es tal como para en un periodo corto poder sacar ninguna conclusión, pero sí podemos, cogiendo periodos más amplios, analizar qué tipos de enfermedades profesionales se están dando, en qué áreas se están dando esas, si en algún periodo, en algún año se han dado más y qué puede significar todo eso. Nos da pistas para actuar, básicamente. Vale.
Igualmente, pues lo hicimos con la exposición a ruido, partiendo de la exposición a un agente físico, pues analizamos más allá de los estudios audiométricos que hacemos de forma sistemática casi todos, pues los trastornos digestivos, alteraciones de la tensión arterial o calidad del sueño que pudieran estar relacionados o no con la exposición a ruido, ¿no? Lo mismo con el trabajo a turnos, luego lo comento específicamente. Y, por ejemplo, hablaba de las alteraciones musculoesqueléticas que, además desde la siniestralidad, se pueden estudiar bajo otro prisma a través de los resultados de los exámenes de salud, en el cual generalmente no estamos analizando lesiones, sino que estamos viendo síntomas o signos que pudieran ser de alarma en un momento determinado, ¿no? Es una visión distinta de una situación que pueda ser pareja. Pongo el ejemplo el caso de las lesiones osteomusculares de origen no traumático, el famoso código 71 que todos conocéis y que es un saco sin fondo en el que se meten cosas que no sabemos muy bien qué son, ¿no? Se analizan un montón de datos, y se sacan finalmente unos resultados que a su vez pues, se estudian con detalle. Vemos en una distribución de la incidencia de ese tipo de lesiones en ese periodo por áreas y una simple visión del gráfico ya nos puede dar pistas de por dónde se están produciendo este tipo de lesiones, ¿no? Generalmente confirma lo que quien trabaja día a día más o menos ya intuye, pero tenemos, por supuesto, una cuantificación que precisa mucho más esa impresión. Lo mismo por la parte del cuerpo lesionada, también veis que hay distribuciones pues, claramente significativas, ¿no? Sacamos unas conclusiones y, al igual que hemos hecho con aquellas acciones de vigilancia de salud continua que le hemos llamado, pues presentamos al Comité de Seguridad un plan de acción. Por supuesto, esto está consensuado con el resto del servicio de prevención y con el Departamento de Recursos Humanos y ocasionalmente, depende de esto, con cada una de las áreas de trabajo, ¿no? Y se pone en marcha ese programa con una serie de acciones distribuidas a lo largo del tiempo para posteriormente volver a revisarlas. Otro caso de vigilancia puntual es el estudio descriptivo de los trastornos asociados al trabajo a turnos, ¿no? Y aquí, pues después de pasar un test específico o dos test en concreto a lo largo de un periodo de tiempo, pues analizamos estos datos y en esta simple representación ya tenemos una imagen coloreada de por dónde están las desviaciones, ¿no? Toda esta zona que está en color es, en este caso analizamos trastornos nerviosos relacionados con la fatiga, trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, del sueño y de la vida sociolaboral, y vemos que este grupo de aquí, que se corresponde con los trabajadores que trabajan a 3 relevos y que están en el rango de edad entre 35 y 50 años, pues están claramente desviados. Este es un grupo sensible al que ya nos da pistas este estudio de que tenemos que vigilar especialmente porque ahí vamos a tener problemas, ¿no? Bueno, son cosas que se pueden hacer, ¿eh? Al final se establecen conclusiones que se trasladan al comité y a partir de ahí, pues en ocasiones se plantean acciones y en otras no tanto, ¿no? Esta es básicamente repetir cuál es el modelo de gestión, sacamos los datos, trasladamos esa información al resto del servicio de prevención o en ocasiones lo hacemos conjuntamente con ellos y se presentan para su desarrollo el plan de acciones en el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Bueno, todo esto que parece muy bonito así presenta muchas dificultades, que además son extensibles con toda seguridad a todo lo que hacéis cada uno de vosotros. La primera suele ser la falta de claridad conceptual, no tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Y esa, pues a veces es el primer escollo, el escollo más importante. Pero aun sabiendo eso, tenemos, y creo que sobre todo los de los servicios de prevención ajenos, muchas dificultades para acceder a fuentes de información que son básicas. Sin eso no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Tampoco, generalmente partimos de una situación que nos viene dada y no nos ponemos a parar a pensar, a ver cómo estamos y a partir de aquí vamos a ponernos en marcha. No hay, ahora aparecen algunos, pero indicadores que estén estandarizados, que estén normalizados, cada uno vamos a tener que hacer los nuestros y eso limita la comparabilidad, sobre todo entre empresas, ¿no? Falta de formación y de ideas del personal del servicio de prevención. Creo que también tenemos que hacer autocrítica nosotros y saber que tenemos nuestras limitaciones formativas y no solamente formativas, también temporales, ¿no?
El miedo de la empresa a que los resultados que salgan sean negativos y le altere mucho el quehacer diario, ¿no? Pues bueno, pues está ahí y a veces eso frena en situaciones, ¿no? Y también, una vez que salen los resultados, las dificultades para implantar lo que se propone, porque la organización tiene su ritmo, su dinámica, y a veces estas cosas, bueno, a veces, muy a menudo, suponen un trastorno que en ocasiones, por falta de sensibilidad o por la razón que queráis, pues no se acaban de asumir, ¿no? En todo caso, bueno, pues con todo esto, la próxima vez que me encuentre con Andrés, cuando me pregunte esto, le podré contestar: bueno, pues tenemos algún dato en concreto y la salud en el año 2014 era de 81,8 sobre 100. Esto me permitirá que de aquí a 5 años o cuando sea, pues pueda repetir el cuestionario y pueda decir si en estos años hemos avanzado un poco o no hemos avanzado nada, ¿no? En cualquier caso, os animo a todos a que os mojéis un poquitín, eso sí, con la debida precaución. Eskerrik asko.